Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También saludamos a quienes nos escuchan por los 92.3 FM de Extra Radio y nos acompañan a través de nuestras redes sociales, TikTok y Facebook. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias más importantes del día. Vamos a establecer contacto con Cristian Fallas desde la Comisión Nacional de Emergencias. Las lluvias de los últimos días tienen a varias zonas, principalmente del Pacífico Central y Pacífico Sur, bastante afectadas. Cristian nos ampliará en minutos, pero antes vamos hasta los tribunales de justicia, hasta el primer circuito judicial de San José, porque un costarricense figura como uno de los acusados por aparente terrorismo y narcotráfico ligado al cartel de Sinaloa. Por primera vez en la historia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos denuncia a un cartel narco como organización terrorista, del cual aparentemente este tico forma parte desde hace algún tiempo. Rolando Rivera nos amplía desde los tribunales. Adelante, Rolando. Bueno, ya casi vamos a establecer contacto con nuestro compañero Rolando Rivera, que nos va a dar ese reporte del que se ha estado hablando mucho durante este día, ese informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que señala a un costarricense de 53 años como parte de la estructura más fuerte del cartel de Sinaloa y de uno de sus brazos más conocidos, y que este costarricense, que estaría todavía en nuestro país, fue investigado por las autoridades costarricenses. Por supuesto, esto ha llamado mucho la atención, como lo decíamos, que es la primera vez en la historia que un costarricense figura dentro de una acusación principalmente de narcoterrorismo, que es la figura que está usando el gobierno de los Estados Unidos para calificar a este peligroso cartel, el cartel de Sinaloa. Rolando Rivera, con la ampliación. Adelante. Bueno, en breve vamos a volver con Rolando Rivera ya con toda esa información. Vamos a ir hasta la Comisión Nacional de Emergencias, porque hoy nuestro equipo, el equipo de Grupo Extra, visitó a los vecinos de Puriscal, que caminan hasta 4 kilómetros para hacer su rutina. Las fuertes lluvias provocaron al menos 4 derrumbes y por lo tanto el cierre de varios de estos caminos. Cristian Fallas nos trae todos los detalles desde la Comisión Nacional de Emergencias. Cristian. Buenas tardes, Paul, estimados televidentes, qué gusto saludarlos. Estuvimos desde horas tempranas con nuestro compañero Mauricio Mora haciendo estas imágenes para ustedes, para que tengan de primera mano la situación que están viviendo estos vecinos del cantón de Puriscal cuando tiene que trasladarse entre este cantón Josefino y también el cantón de Parrita. Es una ruta muy importante, dicen los vecinos, para la producción, por ejemplo, de frutas y otras actividades agrícolas, obviamente para el transporte, y cuando hay problemas serios en la ruta 27 es una de las rutas alternas. Llama mucho la atención que es una ruta nacional, pero tuvo que ser el gobierno local el que enviara maquinaria el día de hoy para aliviar un poco ese transitar de los vecinos entre estos 4 derrumbes, Paul, que se extienden por al menos unos 4 kilómetros. Es lo que deben de caminar algunos vecinos para hacer su día a día, la rutina, poder llevar, por ejemplo, los insumos para sus casas y también para las fincas, como el día de hoy, que fuimos testigos de cómo tuvieron que caminar, en este caso, don José López, quien es de la zona, y otros productores, para poder sortear estos derrumbes que se extienden en esta ruta, producto de las fuertes lluvias del día de ayer, con apenas el inicio de estas precipitaciones en nuestro país y ya con algunos problemas estas rutas nacionales, de manera tal que estos vecinos la están pasando complicado. El gobierno local hace lo que puede a la espera de la respuesta de las autoridades del MOP, porque es una ruta nacional, para que se pueda enviar entonces la maquinaria suficiente para hacerlo mucho más rápido, lo que es el despeje de esta vía importante allá en ese sector de Puriscal.
Don José López es uno de los vecinos que viven entre Salitrales y La Gloria de Puriscal y que para seguir con su día a día deben dejar, por ejemplo, su motocicleta antes de los 4 derrumbes que bloquean la Ruta Nacional 239. Claro, ya con estos derrumbes tuvimos que, bueno, al menos yo 4 kilómetros más o menos de acá para pasar al otro lado. Son varios derrumbes, pasa uno, pasamos primero en la motico y ya no pudimos seguir más, como un promedio de 4 kilómetros más o menos. De estos días ha llovido increíble, hace 2 días empezó cerca de las 11 de la mañana y 9, 10 de la noche terminó la lluvia, sí. Pese a ser una ruta nacional, es el gobierno local el que envió esta máquina y se hace lo que se puede. Además, se corre ante la amenaza de más aguaceros vespertinos y nocturnos así pronosticados. En realidad sí, ha llovido bastante. Yo no soy de aquí, soy de Puriscal Centro, pero sí a nosotros nos toca las rutas nacionales, las municipales. Y ahora como el MOP no se ha hecho presente, entonces los mandaron a abrir paso por lo menos. Ha llovido mucho y al haber llovido bastante las tierras están muy saturadas. Pero sí, este camino es una alternativa muy grande o muy importante. Más se escucha ahora que van a cerrar el Tárcoles y supuestamente esta va a ser una de las vías alternas, imagínense. Calcule si cierran el Tárcoles porque se cree que es una emergencia, ¿por dónde se va a venir todo tanto vehículo? A otros vecinos como Henry Cerdas no les quedó más que dar la vuelta y buscar rutas alternas que significan muchos minutos más en ruta. Nosotros, con las informaciones que se manejan en todos los medios ahí digitales, WhatsApp y demás, nos decían que ya para hoy tipo 11 de la mañana ya iba a estar resuelto el asunto. Sin embargo, llegamos aquí, apenas están comenzando, sí, está complicado el asunto, sí. Con la maquinaria municipal en el lugar y si las lluvias dejan avanzar con la limpieza de los 4 deslizamientos, la ruta entre Puriscal y Parrita se reabriría este miércoles. Complicado entonces la situación para estos vecinos, como ustedes lo pudieron apreciar en estas imágenes de Extra Noticias, donde están a la espera de que la maquinaria local pueda hacer rápido el trabajo. Sin embargo, también el pronóstico de más lluvias en esta zona, y como nosotros que estuvimos ahí, pues está bastante falseado todas estas laderas que acompañan a los conductores en este trayecto entre lo que es varias comunidades de Puriscal y Parrita, que es sumamente importante. En ese momento, evidentemente, los vecinos que están en el último derrumbe tienen que tomar hacia el Pacífico Central, y los que están de este lado donde estuvimos nosotros, pues evidentemente hacia el sector de Puriscal para hacer su día a día. Pero las comunidades que están ahí, que son por lo menos 4 o 5, deben hacer eso que ustedes vieron, que es caminar sobre los derrumbes para poder hacer la rutina, el día a día, llevar los insumos, llevar la comida, en fin, todo lo que usted y yo haríamos en un día normal. Pero vamos a hacer un recuento también, de acuerdo a la Comisión Nacional de Emergencias, de los incidentes del día de ayer por producto de la lluvia. 16 en total entraron acá al centro de llamadas de esa institución pública, que es importante el reporte de los vecinos, donde los cantones de Heredia, de Naranjo y de Desamparados fueron los que reportaron más incidentes producto de estas lluvias que están afectando también en la zona sur de nuestro país varios puentes, que es importante, por ejemplo, en la comunidad de Abrojo y otro en Coto 47, que siempre da problemas, pero esta vez en verdad que sí es bastante la afectación en estas estructuras que son sumamente importantes para los vecinos, de manera tal que hay que estar atentos. Se mantiene la alerta verde de momento para todo el país producto de estas lluvias, y como ustedes lo ven, entonces los suelos bastante saturados. Vamos a solicitar a nuestro compañero Eric Madrigal, productor, que nos ayude con la siguiente información, esta pantalla, para que ustedes tengan el detalle acerca de esta situación que le estamos hablando de los suelos. Estamos apenas iniciando las lluvias y estamos al orden del 90-95% de saturación de suelos en el Caribe norte y zona norte, y entre el 70 y el 90 en todo lo que es la vertiente del Pacífico. Datos que nos suministró el Instituto Meteorológico Nacional en esta tarde, totalmente actualizados, y los registros que ellos llevan, de manera tal que no hay que decir más, hay que estar muy atentos, estimados televidentes y compañeros, acerca de las situaciones con las lluvias en nuestro país, estas laderas que están bastante ya saturadas.
los suelos propiamente también en las partes más bajas y que han dado con esta cantidad de incidentes desde el fin de semana, pero también el día de ayer y a la espera el día de hoy con el cierre de la noche, pero ha estado lloviendo de horas tempranas en la vertiente del Caribe. De momento, la información que les tenemos con la situación allá en el sector de Puriscal, le vamos a dar seguimiento de cuándo se puede abrir esta vía para que usted tenga la información de primera mano y pueda circular sin ningún problema, y a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas horas con estos suelos saturados y la cantidad de lluvias que están pronosticadas por parte del Instituto Meteorológico Nacional. Paul, estimados televidentes, la información que les tenemos acá desde la Comisión Nacional de Emergencias, el informe de Cristian Fallas Vidal, Extra Noticias. Gracias, Cristian. Vamos con Rolando Rivera con el detalle de este costarricense que figura como uno de los acusados por aparente narcoterrorismo ligado al cartel de Sinaloa. Rolando Rivera con los detalles. Correcto, Paul, como usted bien lo indica, el día de hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declara, después de una decisión del presidente estadounidense Donald Trump, a la organización del cartel de Sinaloa como una organización de terrorismo. Y dentro de esa acusación figura un costarricense de 53 años y de apellido Quiroz, quien en apariencia, bueno, pues estaría dentro del país, tomando en cuenta que según los registros también de la Dirección General de Migración y Extranjería, su última salida del país se presentó en el año 2022. Si bien es cierto, todavía no existe una orden de captura contra este costarricense, bueno, pues sí consideran algunos expertos a los que consultamos la necesidad de realizar una investigación, porque también el subdirector del organismo de investigación judicial reconoció que desde hace 3 años el gobierno de los Estados Unidos solicitó colaboración con información sobre este nacional. Vamos a ver la siguiente información que preparamos. En esa publicación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos figura como acusado un costarricense de 53 años de apellido Quiroz. El nacional estaría relacionado con el cartel de Sinaloa, responsable del tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína, y que hoy fue calificada como organización terrorista por el gobierno de Donald Trump. Según el subdirector del organismo de investigación judicial, Michael Soto, hace aproximadamente 3 años, el gobierno de los Estados Unidos solicitó colaboración para investigar a este costarricense. Hace aproximadamente unos 3 años las autoridades estadounidenses nos pidieron algún tipo de información sobre este sujeto de apellido Quiroz, de 53 años, vecino de la provincia de Alajuela, y se les suministró la información para las investigaciones que ellos llevan en su país. De acuerdo a lo que hemos indagado por cuenta propia y lo que hemos visto recientemente hoy en los medios de comunicación, es que este sujeto se dedica a la legitimación de capitales para una estructura criminal transnacional. Él está sentado aquí en el país, entendemos que está en el país, eso hay que corroborarlo. Según el reporte oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería, esta persona se encuentra en el país. Su última salida fue el 1 de marzo del 2022 y regresó al país el 7 de marzo del 2022. Ya el gobierno de los Estados Unidos tiene suficiente información para una acusación, y aquí es importante decir que por ser un nacional de momento y hasta que no esté publicada la ley, no podríamos extraditarlo, pero si avanza y todo ajusta en los momentos oportunos, podría ser la primera persona extraditada del país. Este costarricense aparece como presidente de 4 sociedades. Sin embargo, pese a la acusación del Departamento de Justicia norteamericano, si lo detuvieran hoy en suelo nacional, no lo podrían extraditar, dado que todavía no rige como ley el proyecto que permite la extradición de nacionales. El que la persona se supone o se sospeche que está cometiendo delitos podría permitir que el organismo de investigación judicial inicie una investigación para ver si desde Costa Rica se están llevando a cabo algún hecho criminal, pero eso será un tema que es de correlación entre los oficiales policiales de otro país y los de Costa Rica, donde se podrían establecer las relaciones. Previo a eso, si aquí no está cometiendo ningún hecho criminal, no se podía hacer absolutamente nada. La acusación señala a mexicanos de apellidos Insunza Noriega e Insunza Coronel como los líderes clave de la organización Beltrán Leiva, una célula poderosa y violenta del cartel de Sinaloa. Figuran 7 personas, incluido el Tico, 5 mexicanos y un guatemalteco.
Bueno, y tal y como lo veíamos en la información, a pesar de que todavía no se podría aplicar el tema de la extradición en caso de que el gobierno de los Estados Unidos lo solicite, los expertos sí consideran que es necesario que a nivel nacional se establezca una investigación, porque a raíz también de todo este tipo de denuncias, bueno, podrían existir otro tipo de delitos relacionados que se estén ejecutando dentro del país por este costarricense. Así es que vamos a escuchar también el criterio de otro criminólogo que nos dice por qué se debería realizar una investigación a nivel nacional. Si fuera el caso que sí existe la posibilidad de que se esté realizando actividad del narcotráfico, lavado de dinero, o con solo el hecho de ser cómplice y facilitar de alguna forma logística o material la comisión de algún delito dentro de nuestro país, amerita definitivamente la investigación para que sean las autoridades costarricenses las que tengan que actuar. Bueno, recordemos que durante las últimas semanas se ha hecho decomisos de fentanilo y otro tipo de drogas sintéticas también dentro del país que han sido relacionadas con el cartel de Sinaloa. Por eso también se levantan las alertas para evitar que más costarricenses probablemente puedan establecer algún tipo de relación con este tipo de organizaciones criminales. Desde el organismo de investigación judicial acá en San José, es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Muchas gracias, Rolando. Vamos ahora hasta Acerrí. La municipalidad de ese cantón cerró hoy el paso peatonal en el sector donde ocurrió un deslizamiento que provocó el cierre total de una vía. Las labores de limpieza continúan, pero aún no se restablece el paso vehicular. Alberto Cuadra nos va a ampliar desde ese lugar. Alberto. Así es, bueno, esta zona de Salitrillos es el lugar donde estamos, Salitrillos, Santa Lucía. De Acerrí, hace unas 24 horas estaba lloviendo torrencialmente todavía y eso produjo que una reparación, un arreglo que se está realizando acá cerca de este río, pues lamentablemente desestabilizara una parte de la calle que está siendo intervenida y esta cayera hacia el río. Exactamente, está afectando a unas 200 familias que están pues al fondo de esta calle, que en estos momentos pues no deberían de estar pasando. Sin embargo, pues en estos momentos, como podemos ver, pues las familias tienen que hacer esta situación, arriesgarse y pasar, porque si no tienen que dar una vuelta como de unos 500, 600 metros o un poco más para llegar a sus casas. Eso estaba cerrado. Acá cuando llegamos nosotros nos habían avisado más bien de que la municipalidad había habilitado un paso peatonal, pero ya viendo la situación, viendo que el peligro es latente, pues vemos que lo cerraron, ya pusieron estas mallas acá, pusieron también pues líneas amarillas, pero ya los vecinos lo quitaron, ¿verdad? Entonces lo hacen porque es la única forma de pasar y a pesar de que eso está también flojo, ahí nosotros caminamos y todo y realmente pues se siente que las tablas están casi en el aire, ellos tienen que pasar por acá porque es la única forma, si no tienen que dar una vuelta bastante grande y bueno, se están exponiendo al peligro. Veamos la siguiente información sobre lo que está ocurriendo acá en este sector de Salitrillos, en Acerrí, una zona que en estos momentos está viviendo mucho peligro, sobre todo casas que están en un terreno inestable y que podrían en cualquier momento pues tener más problemas de socavamiento a raíz de las lluvias. Veamos. Desde este martes el paso está prohibido y pocos hacen caso a la advertencia y se aventuran a cruzar a centímetros del peligro. El que quiera pasar y arriesgarse, que pase. Las autoridades locales informaron que la estabilidad de varias viviendas cercanas al deslizamiento está comprometida, lo que mantienen alerta a las familias de la zona. Técnicos de la municipalidad y de la Comisión Nacional de Emergencias evalúan los daños y el riesgo estructural en el área afectada. Por esto, cerraron totalmente el paso. Es que eso lo hicieron antes pusieron unos gaviones y eso no sirve porque el suelo está muy suave abajo, entonces cualquier movimiento se han doblado los gaviones, que hasta ahora están haciendo algo bueno, pero ya terminaron el de allá, entonces está empezando el de acá. Pero a jalar los gaviones se vino la calle, la mitad. Quedó en el aire, como dicen, ¿verdad? Quedó en el aire. Este video que circula en redes sociales muestra el momento en que parte de la calle colapsa, dejando al descubierto la magnitud del daño y generando preocupación entre los vecinos. Ayer, lamentablemente sucede esto, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Por una pésima planificación. Esto tiene más de un año de que sucedió, de que el río hizo estragos y no solamente lo hizo acá en Salitrillo, sino que también lo hizo
todas las bajuras hasta llegar a desamparados. La planificación es pésima, ¿por qué? ¿Cómo van a empezar con este muro primero? Si todo se deshabita desde un principio, ¿por qué no empiezan con la parte que precisa y que es el único acceso que tiene el lugar, que es esta calle? Se recomienda a la población extremar precauciones, evitar transitar por la zona y seguir las indicaciones oficiales mientras se desarrollan los trabajos de reparación y mitigación de riesgo. Unas 200 familias están incomunicadas o deben de hacer un recorrido de más de 1 kilómetro para salir de sus casas. Se espera que este miércoles se redoblen los trabajos y se establezca la estabilidad lo más pronto posible. Bueno, continuamos acá desde el sector de Salitrillos, Santa Lucía, en Acerrí. En estos momentos, pues vemos, también vamos a aprovechar para que vean ustedes cómo las familias tienen que pasar de esta forma. Es la única que tienen para poder salir y entrar a sus casas. Si no, tienen que dar una vuelta bastante grande y, como lo dijimos, inclusive pues están hablando de dónde van a sacar la basura, los servicios, ¿verdad?, esenciales. Así que, bueno, seguimos mostrándole la realidad del peligro que están viviendo. Eso es lo que tienen que hacer ellos. Bueno, y abajo se ve el río, que no puede verse oscuridad. Sin embargo, eso también jugó a favor el día de las autoridades de que ayer, si no, la tierra, todo el material que está acá se hubiera lavado, porque el caudal es bastante fuerte cuando llueve mucho. Y el día de hoy, bueno, vean ustedes acá que en San José, bueno, a pesar de que vemos unos rayos allá y unos truenos en el sector montañoso que posiblemente sean del Pacífico Central, acá, por lo menos en el sector de Acerrí, en estos momentos no está cayendo lluvia. Parece que puede ser que pueda caer tal vez más adelante pues un poco de precipitación. Sin embargo, bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones del tiempo durante las próximas horas? Sobre todo teniendo en cuenta de que, por dicha también, y esto va a jugar a favor de las autoridades acá de Acerrí, no se van a presentar ondas tropicales en lo que resta de la semana. Sí, la zona de convergencia tropical va a estar sobre nuestro territorio, o sea, van a ocasionar fuertes aguaceros, pero no vamos a estar bajo la influencia de ninguna onda tropical. Veamos la siguiente información con respecto a las condiciones del tiempo acá en nuestro país en los próximos días. El Instituto Meteorológico Nacional informa que este miércoles el país continuará bajo la influencia de la zona de convergencia intertropical. No se proyectan ondas tropicales esta semana, pero las lluvias y tormentas continuarán. Las condiciones típicas de la estación lluviosa dominarán el tiempo en el país. Durante la mañana de este miércoles se prevé nubosidad parcial por algunas lluvias aisladas en sectores en el Caribe y la zona norte. Sin embargo, será en horas de la tarde cuando se presenten aguaceros de corta duración, acompañados de tormenta eléctrica, especialmente en el Valle Central, el Pacífico Central y Sur, así como en las montañas del país. Se prevé durante la mañana cielo parcialmente nublado en regiones del Pacífico y el Valle Central. Además, en dichos sectores se experimentarán temperaturas cálidas. Mientras, en regiones del Caribe y la zona norte se espera nubosidad de manera dispersa. Por la tarde, se prevé mayor cobertura nubosa, lo cual puede estar dando paso a precipitaciones acompañadas de tormenta eléctrica, particularmente en las regiones del Pacífico Central, Pacífico Sur, así como en la península de Nicoya se prevén dichas precipitaciones. No se descarta que también hacia el Valle Central, zona norte y partes montañosas del Caribe se presenten lluvias, pero de manera dispersa. Las temperaturas se mantendrán cálidas en las regiones costeras con máximas que podrían alcanzar los 30 grados y 34 Celsius, mientras que en el Valle Central oscilarán entre los 24 centígrados y 28 Celsius. El Instituto Meteorológico recomienda precaución ante posibles ráfagas de viento, acumulación de agua y zonas urbanas y crecidas repentinas en ríos y quebradas. Bueno, están viendo ustedes imágenes acá en vivo y vamos también a mostrarles la imagen que se hizo viral también en redes sociales y que nosotros el día de ayer en la edición de Extra Noticias también la publicamos, que es cuando cayó esta parte de la carretera. Aquí donde estamos y donde ustedes ven ese montón de madera, y había una calle que era de unos 4 metros más o menos de ancho, pero que, bueno señor, que le vaya bien, le va a tocar que camine por aquí. Hay que hacerlo, ¿ah? Peligroso, sí, ¿verdad? Tenga cuidado. Tal vez dentro de unos 2 años la municipalidad lo hace. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que se pongan las pilas. Bueno, jefe, sí, y como ustedes vieron también, pues se cayó ese pedazo y dejó incomunicadas a estas personas. Hay que darle seguimiento a eso, sin lugar a dudas. Tal vez mañana podemos darle pues más información, inclusive con la municipalidad, de la respuesta para estas personas que sin duda alguna están esperándolo mediante pues ya la reparación de este sector en Acerrí. Bueno, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Compañeros, ustedes tienen más.
Gracias, Alberto. Y con la publicación del cartel de búsqueda de Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, las autoridades esperan que el hombre se escondiera y evitara a toda costa su ubicación. Hasta el momento la policía sigue buscándolo y trabajando en precisar informaciones que reciben de algunos reportes tras la recompensa que se ofrece de la DEA de cerca de 250 millones de colones. Hemos tenido algunas dificultades por un tema de corrupción. Lamentablemente al sujeto le llega la información de previo. La Policía Judicial y la DEA continúan en la búsqueda de Alejandro Arias Monge, alias Diablo. Son bastantes los reportes que recibieron desde el 5 de mayo que se publicó su rostro con una recompensa de $500.000. ¿Pero qué sucedió desde este momento? ¿Qué información se tiene a la fecha? Hay informaciones un poquito más serias que nos hablan de lugares donde puede estar, sin embargo son informaciones imprecisas que estamos trabajando y que hay que corroborar al 100%. Soto agregó que saben y esperaban que ante el temor de su captura se escondería e intentaría tener el mínimo contacto. Hay sujetos, como usted bien lo dice, que podrían haber en algún momento perdido un familiar a manos de estos sujetos, que en algún momento pudo resultar lesionado o amenazado por estos sujetos, o alguna deuda pendiente, como suele ocurrir en el mundo criminal. Entonces esperamos que por ahí venga la línea. La principal debilidad ante este hecho, según reveló el subdirector de OIJ, es que hay personas que quieren el dinero pero no tienen la información certera. Sabemos que en este periodo él probablemente está paranoico, angustiado, está huyendo, no duerme en el mismo lugar todos los días y le está generando un cansancio, un desgaste emocional y físico que en algún momento nos va a dar la ventaja. En casos como estos es común que se dé desconfianza dentro del mismo grupo. Es normal que una persona que sienta que están dando plata por ellos amenace a otras personas y en estos momentos se pase por una etapa donde hay desconfianza de todo el mundo dentro del grupo y tal vez nadie hasta el momento se pueda atrever a dar información. Las autoridades recalcan en la anuencia que si alguna persona con antecedentes o miembro de la organización de alias Diablo brinda información precisa que lleve a su captura, se podría hacer una valoración o negociación. Diálogo y autorregulación por encima de la violencia es lo que recomiendan algunos expertos para evitar situaciones de esas situaciones que hemos estado viendo de violencia en carretera. Así como el video que se viralizó en redes sociales donde un conductor de una motocicleta pelea con el chofer de un carro por el carril en el que viajaban. Hechos como estos se dan diariamente en nuestras calles. Maricruz Brenes nos amplía. Maricruz. Gracias, muy buenas noches. Hechos como estos, hechos donde una motocicleta o una bicimoto o una bicicleta se atraviesan delante de un vehículo o que incluso el conductor de un vehículo no tiene prudencia a la hora de estar en un alto o realizar un semáforo. Son situaciones que se vienen a presentar prácticamente que a diario y que las autoridades, pues a pesar de que no tienen una estadística, en muchas de estas circunstancias atienden violencia, atienden personas golpeadas, atienden personas heridas. Vamos a ver todo el detalle de esta información en la siguiente nota. Una situación de estas o estas. Suelen estar relacionadas con ciertos factores psicológicos según una experta. Suelen estar relacionadas con una baja tolerancia a la frustración o una dificultad para regular emociones. Cuando una persona no cuenta con estas herramientas adecuadas para canalizar el enojo o la frustración, puede recurrir a actos impulsivos o arremeter contra objetos o cosas. Adicional, hay factores que pueden estar marcando la diferencia como un estrés acumulado, experiencias previas dentro del entorno familiar o modelos de conducta aprendidos dentro de este mismo entorno familiar. Quienes ejecutan este tipo de actos deben tener cuidado, pues los daños provocados pueden ser contundentes. Los jueces juzgarán dependiendo del daño físico y material que le realice una persona a la otra.
En cada caso en particular, pues la persona juzgadora deberá determinar si efectivamente estamos o no ante una situación de legítima defensa que excluye el hecho delictivo. Ante estos hechos y tras colocada la denuncia, se dará una pena por daños y lesiones. O si del todo se descarta que haya legítima defensa porque no es proporcional, no era necesario, en ese caso se impondrían las penas dentro de los parámetros establecidos en el Código Penal. La psicóloga recomienda fomentar la cultura del manejo emocional saludable, donde se priorice el diálogo y la autorregulación por encima de la violencia. Ante circunstancias como estas que ustedes pudieron observar en imágenes donde el conductor de la motocicleta del video que se viralizó este lunes se aferra al vehículo al que está haciéndole el reclamo por el carril, donde le indica que el carril era el de él, donde el conductor del vehículo adelanta, donde arrancas precisamente en ese momento donde esta persona cae con todo y el bolso que llevaba puesto en su espalda, lo que puede provocar una situación no solamente de enojo, como se dio en estas circunstancias, sino también incluso un atropello o lamentar la pérdida de una vida. Y precisamente hablando de estas circunstancias, de la pérdida de vidas, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se dan algunos datos a considerar, y es que durante el 2023 493 personas perdieron la vida a raíz de incidentes de tránsito, y en el 2024 este número aumentó notoriamente a 517. ¿Cuáles vienen a ser las causas de este tipo de circunstancias? Bueno, en primera instancia, y es que vamos a ver en la siguiente información, es la velocidad, el exceso de velocidad que causó al menos 174 muertes durante el año anterior, una invasión de carril que causó 133 muertes durante el 2024 y la imprudencia también de conductores con 65 muertes. Y es que los especialistas en estos casos recomiendan, tal y como lo decía la psicóloga, mantener la calma, respirar 2-3 veces si es necesario, a pesar de que se invadiera el carril por donde se estaba transitando, hubiese algún otro percance, para evitar este tipo de enfrentamientos, para evitar que también en algunas otras ocasiones se ha dado lamentablemente que la persona con la que se está peleando, con la que está peleando el otro conductor, saca un arma de fuego, saca un arma punzocortante, y también ustedes lo vieron en las imágenes, muchos se aprovechan de lo que son las famosas garras o las famosas patillas o patas de chancho popularmente conocidas, que llevan dentro de sus vehículos también para poder golpear un cono, un extintor, cualquier objeto. En realidad podría ser un arma con el que puede terminar acabando con la vida de una persona en una situación de discusión entre conductores, y es por esta razón que los expertos recomiendan el respirar varias veces, el tomar la situación con calma y, si es necesario y es prudente, continuar el camino sin hacer ningún reclamo. De momento está la información que tenemos. Usted continúa con más. Las tarjetas Visa Cope Alianza para sus pagos y compras, tanto físicas como electrónicas. Cope Alianza presenta el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Tipo de cambio de referencia para mañana: la compra en 502 colones con 58 céntimos y la venta en 507 colones con 18 céntimos. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Durante 21 años, un hombre pagó una pensión alimentaria, esto por una hija, y hasta terminó en apremio corporal en varias ocasiones por atrasos en dichos pagos. Pero ahora descubrió que en realidad él no es el padre biológico de la joven que crió. Gustavo Castro nos amplía esta historia y la reacción que tuvo este padre. Gustavo. Cruel sin duda. Ahora bien, pasa en el cine, pero también pasa en nuestro país, como lo veremos a continuación con este caso que ya nos mencionaban también previo a esto. 21 años pagando una pensión alimentaria para finalmente darse cuenta de que no era el padre de esta muchacha. Esto ocurrió en la provincia de Cartago. Por motivos de confidencialidad, nos reservamos el nombre de los protagonistas de esta historia. El padre o el presunto padre afectado
nos habló con identidad protegida relatando este caso en donde finalmente pagó una suma de dinero millonaria, como lo veremos más adelante, para darse cuenta de esta situación que le deja una serie de sentimientos encontrados. En primera instancia, el tema de que finalmente puede desligarse del pago de una pensión alimentaria que le atormentaba porque, como veíamos o mencionábamos previamente, incluso fue a dar a la cárcel en diferentes oportunidades, pero sin duda también la mala sensación de entender que no era el padre de esa muchacha, y lo vemos de inmediato. Mediante este resolutivo familiar, un juzgado de Cartago admitió un dictamen forense y declaró con lugar la impugnación de reconocimiento en la que un hombre dejó de ser legalmente el padre de una joven de 21 años. Para él, a quien llamaremos Rogelio, fue duro enterarse por comentarios que su hija en realidad no era su retoño. Me dio bastante, porque todo eso es muy complicado. Es muy complicado, hay mucha exigencia y uno siempre lleva las de perder en todo en esos casos. Él fue manipulado porque él, cuando le preguntaba a la mamá le decía: cuidado, hace algo porque aquí la que va a tener un trauma es la chiquita, cuidado, se afecta a la chiquita, y él estuvo así durante años. El año pasado fue cuando ya el chisme, para decirlo de alguna forma, Gustavo, tomó más peso. Una persona muy allegada a la mamá le dijo: Gustavo, esa muchacha no es suya. Incluso él tuvo problemas en el trabajo por contar con impedimento de salida del país. Peor fue cuando tuvo que estar tras las rejas. Tuvo que estar en la cárcel porque la mamá de esta muchacha, cuando era ella la que firmaba, la que ponía la pensión, me cuenta él que no le perdonaba, pero ni un día. Por el daño económico, Rogelio analiza demandar a la madre de quien creyó era su hija. Pero él tiene toda la posibilidad de ir a un juez y demandar, y vea qué delicado, a la muchacha por todo el dinero que durante 21 años le dio. Otro caso es el de Fabio, quien pagó unos $500 mensuales para su hija durante al menos 20 años. Y cuando tenía todo listo para irse a vivir a Estados Unidos con ella, descubrió que no era su hija. Pagué casi $1,000 por la prueba de ADN y salió resultando que yo no era el padre de la niña, que ya ahora es una muchacha. Todo el tiempo perdido, relaciones con mi familia, y todos esos fueron en vano, ya que todo fue una manipulación de parte de la madre de la muchacha. Conocemos ahora a Javier, quien tiene o tuvo una hija quinceañera a quien le dio todo el respaldo económico y también afectivo. Un shock que muchas veces no se ve el sufrimiento que tiene un padre con un anhelo, con una ilusión de saber que tiene una hija, que la ve, que la ama sobre todas las cosas, y que después de 15 años usted se dé cuenta que no es la hija. A su hija le cambiaron el número telefónico, por lo que tiene 3 meses sin al menos escuchar su voz. Él, por su parte, recibe tratamiento psicológico. Los afectados en estos casos tienen 1 año para presentar proceso legal desde que sospechan no ser los padres de sus criaturas. Y aunque muchos podríamos calificarlo como un caso insólito, en realidad, según nos comenta la licenciada Eugenia Quesada, presidente de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre, es más común de lo que creemos. Cuando se cumplió el 20 aniversario de la Ley de Paternidad Responsable, se determinó que el 33% de los casos en los que se hizo el reconocimiento de la paternidad fueron desplazados. O sea, pusieron los respectivos procesos de impugnación y el 33% se desplazó esa paternidad. Bueno, y de acuerdo con los datos que nos suministró la persona afectada, como protagonista de este caso, vamos a hacer un balance aproximado del dinero que él tuvo que pagar durante todos estos años. En promedio pagaba 200.000 colones de pensión alimentaria por mes. En promedio, porque ese monto puede modificarse con algún tipo de incremento anual. Pero en total
a lo largo de un año acumulaba 2.400.000 en promedio. Insistimos, el acumulado en 21 años sería de 50.400.000 colones. Pero eso no es todo, porque vamos a la siguiente pantalla en donde hay que sumar otros rubros. Por ejemplo, el tema de fin y principio de año. En este caso, los aguinaldos, que para un monto idéntico precisamente como el 13º mes al cobro ordinario de la pensión alimentaria, sumado o multiplicado por los 21 años, estaríamos hablando de 4.200.000 colones. De igual forma, se calcula en este caso el salario escolar para un total entre ambos rubros de 8.400.000 colones. Si sumamos entonces las pensiones ordinarias con los dineros extra, es decir, aguinaldos y también los salarios escolares, estaríamos hablando de un gran total que, reiteramos, es un monto aproximado de 58.800.000 colones a lo largo de estos 21 años. Sin embargo, aunque la cifra es importante, de acuerdo a lo que conversamos con los diferentes padres entrevistados para la información anterior, no es esto, no es el gasto millonario, sino también el impacto psicológico, de lo cual nos habla precisamente el profesional en psicología, Andrei Rivera. Esta situación es muy peculiar porque podríamos decir que esta persona no sabemos si en un corto tiempo o en unos meses podría entrar en una situación de estrés crónico. ¿Qué es el estrés crónico? Es una combinación de síntomas de ansiedad con síntomas de depresión. ¿Cuáles síntomas? Esto también va a depender. ¿De qué va a depender? ¿Qué tanto simbolizaba para esta persona ser el padre de esta otra persona? Hay un plazo que es importante y es que a partir del momento en que la persona, el padre en este caso o el presunto padre, ingresa en sospecha de que uno de sus hijos no es su hijo en realidad de manera biológica, tiene un año exacto para presentar el proceso legal, ya que si ocurre que pasa ese año y la mujer, en este caso la madre del niño o del joven puede comprobarlo, quedaría sin efecto la demanda, así que tenerlo importante, un año a partir de la sospecha. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias, Gustavo. Vamos con otras informaciones. Estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Mora cerraron hoy la institución por lo que consideran son condiciones inhumanas y promesas incumplidas del Ministerio de Educación Pública. Aunque todo estaba pactado para iniciar la construcción de las nuevas instalaciones, representantes del gobierno informaron a la institución que no se buscará un nuevo terreno, lo que implica reiniciar el proceso desde cero. Los estudiantes del CTP de Mora decidieron cerrar el colegio como medida de protesta, al considerar que las condiciones en que reciben clases son inhumanas y que las autoridades han incumplido las promesas de construcción de un nuevo centro educativo. Estaba todo puesto para que dentro de 15 días se adjudicara a la empresa que nos iba a construir el terreno. Ayer llegó el ministro de Presidencia a decir que ya no iba a ser en ese lugar, que no se sabe por qué intereses ya no va a ser en ese lugar cuando ya se tiene el terreno, y que iban a la posibilidad de un terreno que estaba a la par del colegio, cosa que ese terreno no se sabe el uso de suelo, no se sabe un montón de cosas, y sería volver a comenzar. O sea, tenemos 10 años en esto y es volver a empezar. Esto generó desesperanza entre el estudiantado, que esperaba estrenar el nuevo edificio en 2027. Esos 3 años que hemos pasado han sido muy malas las condiciones de infraestructura, nuestros recreos son en la calle, nuestro comedor es un aula. En muchas ocasiones hemos hasta tenido que comer en media calle porque no hay espacio suficiente para la cantidad de estudiantes que habemos, no hay zonas de evacuación, son aulas muy pequeñas para la cantidad de estudiantes que habemos, y que en muchos casos somos hasta 35 estudiantes, y en aulas donde no hay ventilación, en muchas no hay aire acondicionado ni tan solo ventiladores. Extra Noticias consultó al Ministerio de Educación, sin embargo, al cierre de edición no se recibió respuesta. Y a partir de mañana, 21 de mayo, toda persona que viaje de Costa Rica a Colombia deberá aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla con al menos 10 días de anticipación al viaje. El Ministerio de Salud establece esta medida obligatoria tras la emergencia sanitaria en ese país. La enfermedad ya suma 90 casos y 40 muertes en Colombia, según datos oficiales. La excepción para otros países en riesgo se mantiene hasta el 31 de agosto. El Ministerio de Salud insiste a los viajeros en informarse y vacunarse con tiempo
para pasear de manera segura. A partir de este 21 de mayo, toda persona que viaje desde Costa Rica hacia ese país deberá cumplir con los siguientes requisitos sanitarios. 1. Aplicación obligatoria de la vacuna contra la fiebre amarilla. 2. La vacuna debe administrarse al menos 10 días antes del viaje. Esta medida responde al aumento de casos registrados en Colombia, donde ya se contabilizan 90 casos confirmados, con 40 lamentables fallecimientos. La fiebre amarilla es una enfermedad grave, con una tasa de letalidad cercana al 50%. Si tiene cita o piensa visitar a algún paciente en el Hospital San Juan de Dios, prepárese con una mascarilla, pues desde hoy martes es obligatoria para usuarios y visitantes ante el aumento de virus respiratorios. El hospital mantiene aislados a 22 pacientes y reporta 9 funcionarios contagiados, principalmente por influenza y rinovirus. Las autoridades de este centro médico capitalino recomiendan no visitar a los pacientes si presenta síntomas. Además, reforzar el lavado de manos y vacunarse. Estamos en la época para vacunarse contra la influenza estacional. Ya se tomaron las medidas correspondientes por la Unidad de Prevención y Control de Infecciones. Mantenemos a los pacientes atendidos y recibiendo tratamiento. Asimismo, los funcionarios ya están en su casa. Como medida preventiva, para evitar la propagación del virus dentro de otras áreas de hospitalización, estamos solicitando que a partir del día de hoy los visitantes usen mascarilla quirúrgica para la protección, tanto de usuarios como de pacientes. El celular se consolida como el dispositivo principal de conexión y de acceso a los servicios digitales. Este aparato desplaza progresivamente el uso del teléfono fijo y del Internet residencial, según la encuesta de acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones 2024. Un 92,9% de la población afirma tener un celular propio y un 79,9% accede a Internet desde este dispositivo sin necesidad de Wi-Fi. Entre las principales razones para esta preferencia destacan factores como el nivel educativo, la edad y la situación económica. Bueno, ahorita tenemos, por ejemplo, más líneas celulares que personas. Y hace 17 años, cuando empezó la apertura de telecomunicaciones, no teníamos esa cantidad de usuarios en telefonía móvil. Y gracias a esa telefonía móvil es que ahorita tenemos un 98.5 de penetración en telefonía, internet celular, internet móvil. Eso es lo que ha cambiado realmente en 17 años. Hemos visto cómo el mundo ha cambiado a través de la mano, a través de nuestra mano, un acceso mucho más directo a través de un celular y sustituyendo muchos dispositivos que antes pues utilizábamos incluso a nivel tecnológico, pero que ahora pues en un mismo celular y a través de los datos de internet pues vamos comprimiendo. Las personas adultas mayores y quienes tienen menor escolaridad son los grupos que reportan menos acceso. A pesar de ello, solo un 17,9% de las viviendas mantiene telefonía fija, en su mayoría por considerarla innecesaria o tener celular. Podemos ver cómo hay una sustitución de tecnologías. Ahora mucha gente considera que ya no necesita tener teléfono fijo en la casa porque sus necesidades son solventadas con un teléfono móvil. El estudio también demuestra que el 73,7% de los hogares tiene conexión a Internet fijo, aunque en zonas como La Brunca y Huetar Caribe el porcentaje cae hasta el 60%. Esta transformación evidencia un cambio en las formas de comunicación del país.